cómo vivir victoriosamente la vida cristiana. Ahora, la genuina vida cristiana no es algo que está en un nivel tan alto que no puede ser alcanzada. Antes, por el contrario, está en un nivel que para alcanzarlo tiene que doblar sus rodillas. La Biblia dice que Dios protege a los simples. Una persona común y corriente, rendida totalmente a Dios, puede entender cómo vivir victoriosamente la vida cristiana. Usted no necesita un título de PhD o saber griego y hebreo para aprender lo que voy a compartir con usted. Alguien dijo acerca de la Biblia lo siguiente: la Biblia es un libro extraordinario. Es tan sencilla que un niño puede acercarse a ella y beber sus enseñanzas sin temor de ahogarse, y es tan profunda que los eruditos pueden sumergirse en ella y nunca llegar al fondo. Realmente me gusta eso, porque es la verdad acerca de la Biblia. Bien, veamos esto que escribió Pablo, Colosenses 2, comenzando en el verso 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, cuando él habla de lucha, está hablando de la profunda preocupación y del sincero deseo que él tenía en su corazón por ellos, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Estamos hablando de cómo caminar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo caminar en Él? Pablo de inmediato nos da la respuesta desde el verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que Pablo está diciendo es que existe un increíble tesoro para usted. Regresemos al verso 3, que habla de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros? En Jesús. En Jesús usted está completo. No tiene que estar buscando por nada más. Todos los tesoros están escondidos en Cristo. Ahora, ¿por qué Dios escondió todos los tesoros en Cristo? Para que usted y yo tuviéramos el gozo de descubrirlos. El tesoro está disponible y listo para usted, pero a lo mejor no se da cuenta de eso porque el tesoro puede estar escondido. Así que lo que tiene que hacer es descubrirlo y apropiarse de ese tesoro.
Hace años leí de un barco que estuvo en la desembocadura del río Amazonas, en el Brasil, y la gente a bordo de ese barco no tenía agua. Prácticamente se estaban muriendo de sed. Vieron otro barco a la distancia y telegráficamente le pidieron ayuda. Sí, podrían proporcionarles agua. Del otro barco les contestaron diciéndoles que usaran el agua sobre la cual navegaban. Y ellos enviaron otro mensaje. No podemos usar esa agua, porque lo que necesitamos es agua para beber. Y vino la respuesta del otro barco: usen el agua sobre la cual navegan. Aunque con mucho recelo así lo hicieron, y se sorprendieron de descubrir que ese río que creían era parte del océano Atlántico era en realidad la desembocadura del formidable río Amazonas, cuyas frescas aguas se mezclan con las del océano. Esa gente se estaba muriendo de sed, y sin embargo estaban rodeados de agua fresca. Por no haberla descubierto, no se apropiaron de ella. ¿Sabe? Hay muchas personas en las iglesias así, muriéndose espiritualmente de sed, casi deshidratadas, porque no han descubierto las bendiciones que pueden ser de ellas. Y con este mensaje, yo deseo que usted beba del agua de la vida, ahí donde usted está. Dicen que las minas de diamantes de Sudáfrica fueron descubiertas cuando alguien notó que los niños jugaban a las bolitas o canicas con hermosas y brillantes piedritas. Eran diamantes. Los niños tenían en sus manos verdaderos diamantes, pero no lo sabían. El diablo hará lo que pueda para impedirle a usted que escuche y entienda este mensaje. No se lo permita y ponga atención a esta enseñanza que, aunque Pablo le escribió para los hermanos colosenses, es también para nosotros. Mire lo que él dice en el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y un poquito más adelante, en el verso 8, escribe: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí Pablo está haciendo referencia a quienes tergiversan la palabra de Dios para su propia conveniencia. El diablo no quiere que usted entienda las bendiciones que tiene en Cristo. El diablo quiere que usted diga cosas como: es absurdo decir que todo está en Cristo. Es una tontería decir que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Jesús. Permítame decirle que esa es exactamente la mentira que el diablo dijo en el jardín del Edén. Le dijo a Eva: Eva, Dios te está deteniendo. Hay muchas otras cosas. No necesitas estar pegada a la voluntad de Dios. Necesitas liberarte de su voluntad y descubrir todo lo que puedes tener y conocer. Y hay personas hoy en día que enseñan que una vez que usted recibe al Señor Jesucristo, tiene que buscar la segunda bendición. Escuche lo que voy a decir clara y enfáticamente. En Jesucristo usted lo tiene todo. Con Él lo tiene todo. Sin Él le falta todo. Pablo dice en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. De vez en cuando algunas personas vienen y mirándome fijamente me preguntan: Pastor, ¿ha recibido la segunda bendición? Y yo les contesto: por supuesto que sí. Y esas personas como que se emocionan y me dicen: cuéntenos acerca de eso. Y entonces yo les digo: la segunda bendición es descubrir lo que yo recibí en la primera. Y déjenme decirles que también he recibido la tercera bendición, que es el descubrir aquello que no descubrí en la segunda bendición. Y es que hay tanto que aprender acerca del Señor Jesucristo. Amigo, usted puede profundizar todo lo que quiera acerca del Señor Jesucristo, pero jamás podrá ir más allá del Señor Jesucristo. Nunca es Jesús y algo más. Es
Jesús únicamente, completamente, totalmente, y en Él usted está completo. Mire lo que Pablo dice en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Ahora, si una persona está completa, ¿qué más necesita? La llave y el secreto para encontrar todo en el Señor Jesucristo es dejar que todo en Él se exprese por medio de su vida. Y cómo vivir victoriosamente lo encontramos en el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El Santo Espíritu de Dios quiere habitar en su espíritu humano, y su espíritu humano habla a su mente, a sus emociones y a su voluntad, motivándole para que en este mundo usted camine y viva la vida cristiana. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Quiero compartir con usted 4 cosas acerca de cómo caminar en el Espíritu. Primero, la circunferencia de su caminar. Sí, yo sé que ese es un lenguaje un poco extraño, pero mire cuidadosamente. Pablo no dice que hay que caminar como el Espíritu, sino que hay que caminar en el Espíritu. Podríamos decir que el Espíritu es una esfera, el territorio de su caminar. Déjeme ilustrar este punto. Si yo le digo a usted, camine en este edificio, ¿en dónde va a caminar usted? Pues en el edificio que le he indicado. Los parámetros del edificio van a determinar su caminar. El edificio será la frontera, la circunferencia de su caminar. Ahora, se le ha pedido que camine en el Espíritu. El hombre natural dice, no me gusta eso, no me gusta estar restringido. ¿Me está diciendo que solo puedo caminar dentro de estos límites? Pues eso será muy aburrido. Pastor Adrián, me está diciendo que todo lo que puedo hacer es caminar en el Espíritu, pero yo quiero algo más. Mi amigo, si usted quiere más, es porque no ha entendido los versos 2 y 3. Mírelos nuevamente. Pablo dice, me preocupo para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Usted debe caminar en el Señor Jesucristo. ¿Qué trato de decirle con esto? Ponga mucha atención porque no lo voy a repetir. No hay nada que valga la pena tener fuera de Jesús. Y estoy seguro que no faltará alguna persona que de inmediato pregunte, ¿y qué de mi casa? ¿Y mi carro? Mi amigo, no hay que confundir magnesia con gimnasia. Usted puede tener su casa y su carro, su ropa de marca. Usted puede tener realmente todo lo que se le antoje, pero todo eso no son más que cosas que están muy por debajo de lo que significa conocer a Jesús. Si Jesús le ha permitido que las tenga, si son un regalo que Él le ha dado, no hay ningún problema. Pero si usted tiene que salir fuera de Jesús para conseguirlas, si tiene que transgredir las leyes de Dios para obtenerlas, si tiene que pisotear los derechos de los demás para adquirir las cosas, si lo que tiene es producto de negocios sucios y deshonestos, así no vale la pena tener nada. Todo lo que usted necesita lícita y honestamente, Él lo suplirá. ¿Cuál es la promesa que encontramos en Filipenses 4:19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús es, por lo tanto, la circunferencia de su caminar. Y alguien estará pensando, ¿cómo saber entonces cuando salgo de los límites? Excelente pregunta. Vamos por un momento al siguiente capítulo, Colosenses 3, y busque el verso 15.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobierne lleva la connotación de autoridad. Es una palabra que tiene que ver con un árbitro, un referí o un juez. Supongamos que cualquier alfombra que usted tenga en su casa, porque le puedo asegurar que no existe ninguna casa que no tenga por lo menos una alfombra, supongamos, digo, que esa alfombra representa la vida cristiana. Y el Espíritu Santo es el árbitro. Y debo jugar el juego de la vida en esa alfombra. Si es que me salgo de los límites de la alfombra, Él hará sonar su pito o silbato y me dirá: Adrián, te saliste de los límites. Pero, ¿cuándo sé que me he salido de los límites? Dejando que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Cuando usted ha estado caminando por largo tiempo con el Señor, sabe exactamente cuándo se sale de los límites. ¿Cómo lo sabe? Porque el silbato suena. ¿Y cuál es el silbato? Pues la pérdida de su paz. Eso es todo. Hay veces en que me pongo testarudo y exigente y digo cosas a mi esposa que pienso que son cosas justas y lógicas, y de pronto el silbato suena. Y Dios me dice: Adrián, estás fuera del límite. No puedes actuar de esa manera. No puedes hablar de esa forma. Y entonces tengo que ir donde mi esposa, que está llorando por mi actitud y mis palabras, y decirle con toda sinceridad: cariño, por favor, perdóname. ¿Sabe cómo sé que estoy fuera de la comunión con Dios? Cuando no tengo paz en mi corazón. Así de sencillo. La circunferencia de mi caminar es en el Espíritu, y cuando salgo de los límites, el Espíritu hará sonar su silbato, y Él hará sonar su silbato también para usted. Deje que la paz de Dios gobierne, sea el árbitro en su corazón. La circunferencia de su caminar es la esfera del Espíritu. Debe caminar en el Espíritu, y cuando se salga de los límites, Él hará sonar su silbato y usted perderá su paz. No hay nada absolutamente que valga la pena fuera de Jesús. Ni posesiones, ni relaciones, nada. Cualquier cosa que usted quiera, si no la tiene en Jesús, no la necesita, y no tendrá ningún deseo de tenerla. Pero recuerde, cuando se salga de los límites, el Espíritu hará sonar su silbato y usted perderá su paz. ¿Ha notado las muchas cosas que hay en la vida que nos ponen límites? Hay carteles que son limitantes. No pisar el césped, prohibido ingresar, una sola vía, guarde silencio, límite de velocidad, etcétera, etcétera. O sea que el asunto de los límites es, la mayoría de las veces, positivo. Cuando Dios nos pone límites es para nuestro bien. Pero no hay límite en cuanto a la salvación. Quien quiera ser salvo puede serlo. Pero para ser salvo debe ser a la manera de Dios, no a su manera personal. Porque la manera de Dios es justa e imparcial, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso, sin que importe quién sea usted, cuántos títulos tenga, o cuán religioso o ateo sea, y siendo que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno, usted necesita la salvación que solo puede encontrar en Jesucristo, y que puede obtenerla ahora mismo. Si ese es su deseo, tenga la bondad de repetir conmigo la siguiente oración. Dios eterno y todopoderoso, me reconozco pecador y perdido, y quiero ser perdonado y salvado. Sé que eres un Dios de gracia y misericordia, y por eso me acerco a ti. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios y que diste tu propia vida sacrificándola en la cruz del Calvario para otorgarme perdón, salvación y vida eterna. Te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor.
Te entrego el control de mi vida para que comiences a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Perdóname, límpiame, sáname y sálvame. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti y para que la esfera, el territorio de su caminar, o sea que su caminar en el Espíritu, tiene ciertos parámetros que deben ser observados y obedecidos. Bien, continuemos con el material para hoy. Segundo, el comienzo de su caminar. Si yo le pregunto, ¿cómo usted comenzó a caminar? Usted me dirá con toda razón, pastor, qué pregunta tan tonta. Empecé a caminar cuando pude dar el primer paso. Ahora en el plano espiritual, ¿cuándo comenzó a caminar? Ahora se quedó calladito, ¿verdad? Sin responderme. Miremos una vez más Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Cómo comienza a caminar espiritualmente? Recibiendo al Señor Jesucristo. Eso sería como su primer paso. Usted no puede comenzar su vida cristiana sin recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor. Eso es muy importante. Y estoy seguro que entre quienes me escuchan por intermedio de este programa, habrá muchas personas que no tienen una relación personal con Jesucristo. Algunos han recibido algún credo, pero nadie se salva por un credo. Otras dicen conocer el plan de salvación, y eso está bien. Pero usted puede conocer el plan de salvación y, sin embargo, irse al infierno. Usted no se salva por conocer el plan de salvación, sino por el hombre que provee salvación. Otras personas dicen, bueno, yo vivo correctamente, y obedezco lo mejor que puedo lo que ordena la Biblia. Y entonces usted puede ser un fariseo caminando hacia la condenación. Otros dirán, pero yo sirvo al Señor. Déjenme repetirlo una vez más. La salvación no es un credo, no es un código, no es una causa. Usted puede trabajar hasta el cansancio para el Señor dentro o fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 7, versos 2 y 3? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las palabras en aquel día hacen referencia al día del juicio. Y lo que usted considera y llama trabajo para el Señor lo llama iniquidad, porque Él ve su corazón y sabe que su motivación al trabajar para el Señor o en el nombre del Señor no es correcta ni pura. Esas personas, por lo tanto, no es que pierden la salvación, sino que nunca fueron salvas. ¿Qué es la salvación? Otra vez, no es un credo, no es un código, no es una causa, ni es, escúcheme bien, una iglesia. Y usted me puede decir, pastor, yo soy miembro de una iglesia bíblica y cristocéntrica y fui bautizado en la comunión de esa iglesia.
eso no le salva. Porque la salvación no está en un credo o en un código o en una causa o en una iglesia. La salvación está únicamente en Jesucristo. Hace algún tiempo escuché el testimonio de una querida hermana quien dijo lo siguiente: comencé a asistir a la iglesia y me gustó. Y me involucré en el trabajo de las damas, en la música, en los programas sociales, en todo lo que podía. Allí estaba yo. Me inscribí en un curso de estudios bíblicos para damas y nuestra profesora comenzó a hablar de Jesús y de una relación personal con Él. Ella se refería a Jesús como a una persona que ella conocía, alguien con quien ella tenía una íntima comunión, y por primera vez me di cuenta que yo no tenía esa clase de relación con Jesucristo. Y esta madre hermana dijo que desde ese momento su vida espiritual fue radicalmente transformada. Su motivación ya no era solamente estar ocupada en las cosas de la iglesia, sino servir al Señor dentro y fuera de la iglesia. Tercero, el carácter de ese caminar. ¿Qué significa caminar o andar en el Espíritu? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Cuando usted camina en el Espíritu, camina en el Señor Jesucristo. Significa que Cristo es el Señor. Él demanda y merece tener el absoluto control de su vida. Cuando usted camina en el Señor, su vida está bajo una nueva administración. Retrocedamos a Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora, como complemento de esa idea, veamos lo que dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si yo estoy caminando en el Espíritu, mi vida debe manifestar la vida del Señor Jesucristo. Quienes están cerca a mí deberían ver a Jesús en mí. Y si usted es un hijo o hija de Dios, quienes están cerca de usted deberían ver a Jesús en usted. El carácter del Señor Jesucristo es lo que debe caracterizar su caminar en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Caminar en el Espíritu es ser como el Señor Jesucristo. Y de eso se trata el bautismo. Esa es la razón por la que somos bautizados. Veamos lo que dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Ahora, ¿de qué se trata el bautismo? Cuando usted es salvo y en obediencia a Cristo se bautiza, usted será sumergido en agua. Es como un funeral. El bautisterio es como una tumba líquida. La persona que usted solía ser está muerta y enterrada con Cristo por medio del bautismo, como dice el verso que acabamos de leer. Y así como Cristo resucitó, salió de la tumba a una nueva y abundante vida, Él llevó sus pecados y los encerró mediante el bautismo en esa tumba líquida, y usted es resucitado a novedad de vida, tal y como la Biblia lo declara. ¿Está la genuina vida de Cristo manifestándose en usted, en mí? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene al espíritu humano, habla a su mente, sus emociones y voluntad, motivando a todo su cuerpo a caminar como Jesús lo hizo, y Él será el Señor de su vida. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado Salvador 24 veces, y es llamado Señor 434 veces. Eso debería decirnos algo, ¿no le parece? Cuarto, la continuación en el caminar. En el verso 6 vemos la palabra andad en Él. En el griego la palabra andad literalmente significa mantenerse caminando.
Recuerde que para caminar debe haber un comienzo, pero eso es solo un paso. Usted tiene que seguir caminando. Ahora, usted no se salva porque siga caminando, sino que sigue caminando porque ya es salvo. Hay una continuidad en el caminar con el Señor. Y el caminar no es más que una serie de pasos. Si usted da un paso y no da el siguiente, hasta es posible que pierda el balance, el equilibrio. Y mirándolo bien, con cada paso que damos estamos fuera de balance. Porque al caminar, un pie está en el suelo, pero el otro, aunque por fracciones de segundo, está en el aire. Y ese es el instante en que nos encontramos fuera de balance. Pero mientras haya continuidad en su caminar, usted podrá mantener su balance. Y obviamente cuando usted se detiene, es que ya no está avanzando. Y eso lo descubrí yo solito. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibió usted al Señor Jesucristo? Con arrepentimiento y fe. ¿Cómo debe ser su caminar en Él? En arrepentimiento y fe. Usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús. Esos son los dos primeros pasos, arrepentimiento y fe. Y usted debe caminar exactamente como recibió al Señor Jesús. La manera de vivir la vida cristiana es la manera en que recibió la vida cristiana. ¿Cómo recibió esa vida? Por arrepentimiento y fe. Y eso es lo que andar en Él significa, arrepentimiento y fe. Usted me dirá, pastor, yo ya me arrepentí. Bueno, yo también lo hice cuando fui salvo. Pero quiero decirle una cosa. Me he arrepentido mucho más desde que me salvé que cuando me salvé. Y he confiado en Jesús mucho más después de ser salvo que lo que confiaba en Él antes de ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque cuando me salvé, di todo lo que sabía de mí a todo lo que sabía de Jesús. Y en ambos casos sabía muy poco. Pero verá, yo no necesité de un doctorado en teología para ser salvo. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y otra traducción de este versículo dice, recibid al hermano en la iglesia, aunque no esté muy convencido de que Cristo pueda salvarle. Ahora ponga atención a lo que voy a decir. No es nuestra gran fe la que nos salva. Es nuestro gran Señor el que nos salva. Y usted pone su fe, del tamaño que sea, en el Señor Jesucristo y confía en Él, y Él le salvará y comenzará con usted ahí donde está. ¿Cómo recibe a Jesús? Por arrepentimiento y fe. Cuando me arrepentí y puse mi fe en el Señor Jesucristo, Dios me salvó y comencé a caminar. Y Dios me dio convicción sobre algunos pecados en particular y me arrepentí y sé que Él me perdonó. Nuestro caminar en la vida es en realidad un paso a la vez y cada paso involucra arrepentimiento y confianza, arrepentimiento y confianza. Ahora, déjeme decirle algo más. Si usted camina en el Espíritu, usted no dejará de arrepentirse hasta el día del rapto. Y si usted me pregunta, Pastor Rogers, ¿alguna vez hace algo equivocado? Permítame responder esa pregunta de la siguiente manera. En su vida cristiana usted jamás llegará a un punto en donde ya no necesite arrepentirse. El otro día mi esposa entró a mi oficina. Los rayos del sol penetraban por la ventana, lo iluminaban todo. Ella miró el vidrio que está sobre mi escritorio y dijo, Adrián, mira todo ese polvo sobre el vidrio. Yo le contesté, querida, si no fuera por la luz del sol, nunca hubieras visto ese polvo. La luz revela siempre aún aquello que no queremos ver, pero que está allí.
Una persona que diga, no necesito arrepentirme, es una persona que no está caminando en la luz. Es una persona que le gusta la penumbra. Mientras más cerca usted esté del Señor Jesucristo, más verá las imperfecciones de su propia vida y por lo tanto siempre tendrá algo de que arrepentirse. ¿Cómo caminar en el Espíritu? Arrepentimiento y fe. ¿Cómo recibió usted a Jesús en su vida? Por arrepentimiento y fe. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si usted hace eso, descubrirá los tesoros que están en el Señor Jesucristo. Verá, el arrepentimiento es el alejarse de su yo egoísta. Fe es el acercarse a Jesús. Y mientras más usted se aleje de su egocentrismo y se vuelva más y más hacia Jesucristo, más real será Él para usted. La forma de vivir la vida cristiana es caminando en el Espíritu. Y muchos cristianos se dedican a contemplar y comentar las experiencias del pasado, en vez de estar caminando en el Señor. Y no es ninguna cosa complicada venir al Señor y decirle, oh Dios, soy un pecador, pero recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor, y doy los 2 primeros pasos, arrepentimiento y fe. Deseo, Jesús, que empieces a obrar en mí, y que yo empiece a caminar contigo. Y en este caminar continuo, alejándome de mi egocentrismo, siempre sea movido al arrepentimiento y por fe me acerque cada vez más a ti, para que pueda descubrir que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mi amigo, una actitud así, una vida vivida de esa manera, es el remedio para el egocentrismo, la avaricia y el sentido mundano de competencia. Usted estará completo en Jesús. Y podrá decir como el muchachito que, citando el Salmo 23, dijo, el Señor es mi pastor, y eso es todo lo que quiero. Usted puede profundizar siempre en Jesús, pero nunca podrá ir más allá de Jesús. ¿Es Jesús real para usted? Honestamente cree que Él no solo es necesario, sino que Él es suficiente y que en Él usted está completo. ¿Cree sinceramente que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Y que en la medida que usted camine con Él, descubrirá progresivamente esos maravillosos tesoros. ¿Por qué no aprovecha este momento para pedirle que este mensaje florezca en su corazón? Es más, no trate de recordar los puntos y subpuntos de esta enseñanza. Sencillamente pregúntese, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? No lo que yo le estoy diciendo, sino lo que Dios, por intermedio de este programa, le está diciendo a usted en forma personal. Antes de terminar, déjeme confesarle algo. Cada vez que vengo a compartir con usted estas enseñanzas bíblicas, oro al Señor que me ayude a predicar aquello que creo con profundo. Él haga sonar su silbato, a fin de que no camine ni un solo instante fuera de su voluntad y sin su paz, que sobrepuja todo entendimiento. Ahora bien, pudiera ser que esto que compartí con usted en forma personal sea también el deseo y el anhelo de su corazón. Si usted aún no ha invitado a Jesús a que more en su vida, arrepiéntase de sus pecados ahora mismo, sinceramente y con convicción. Con sus propias palabras, pídale el perdón de sus pecados, pídale limpieza, pídale sanidad y vida eterna, y agradezca al Señor Jesús, quien puso su propia vida en la cruz del Calvario como pago eterno por sus pecados. Si así lo hace, Él le perdonará instantáneamente, le limpiará completamente y le salvará eternamente. Y a partir de este momento, pídale que le ayude a vivir una vida digna, una vida que traiga honor y gloria a Dios,
y que sea de bendición e inspiración para todos aquellos que Dios tenga a bien poner en su camino. Pídele también que le ayude para que, a pesar de las circunstancias, usted nunca se avergüence de él,